Bueno, ahí donde se encuentra, cerremos nuestros ojitos y vamos a orar, ¿sí? Eterno Padre, buen Señor, damos gracias por tu misericordia, por tu poder, por tu amor, por tu paz, por tu gloria con nosotros. Porque sabemos que no somos justificados por nuestros méritos, sino por la multitud de tu misericordia, por lo grande de tu piedad. Te bendecimos, eterno Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor, porque Él es santo, porque Él es digno. Bueno, estamos con el Sermón del Monte, ¿no es cierto? Hola, Nancita. Hola, Chesco. Estamos con el Sermón del Monte y ahora nos toca Mateo 5 del 17 al 48. Así que aquellos que hayan traído Biblia, por favor, abran en Mateo 5 del 17 en adelante. Los que no, pueden acercarse a alguien cristiano que sí tenga una Biblia. No, mentira, los que no hayan traído no pasa nada, todos los versículos se van a proyectar en la pantalla. Bandidos, bandidos. ¿Ah? Ya le traemos, ya le damos uno. Acá hay uno. O sea, sí, hasta eso. Mientras tanto. Mateo 5 del 17 al 48. Vamos a ver qué dice. Hola, Salmita. Pasemos a la siguiente. Uy, me olvidé mi bosquejo, dejé en casa, así que el bosquejo está ahí. Vamos a leerle con paciencia. Y dice el Señor: no piensen que he venido para poner fin a la ley o a los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. Porque en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Eso dice el Señor. Quedémonos ahí. Eso dice el Señor. El Señor Jesús vino a cumplir ¿qué cosa? ¿Y qué más? La ley y los profetas. Para ponerle bien teológico al asunto, apunta en su cuaderno que para cuando el Señor Jesús estaba acá, lo que manejaban en la tierra de Israel era el Tanakh, T-A-N-A-K, Tanakh, 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 como quiera decirlo, da igual, Tanakh. Y el Tanakh está conformado por 3 partes. Aprovechando que alguien está aquí que estudia teología, voy a preguntarle a ver si sale y le pasamos con 10, si no, le dejamos. Está conformado por 3 partes: la ley, la Torah, los profetas, los Nebim, y los escritos, los Ketubim. ¿Por qué está conformado el Tanakh? Por la ley, los profetas y los escritos. Una vez más, ¿por qué está conformado el Tanakh? Por la ley, los profetas y los escritos. Si usted quiere ponerle más resumido todavía, diga conmigo: el Tanakh es del Antiguo Testamento, con 2 que 3 ligeras excepciones, pero son poquitas excepciones. Hay un par de libritos que no estaban dentro del Tanakh, se pusieron después, pero no pasa nada. Cuando el Señor Jesús dice aquí: yo he venido a cumplir la ley y los profetas, el Señor está diciendo: yo vine a cumplir las escrituras, lo que ya estaba escrito, todo el Antiguo Testamento. El Señor no vino a abolir nada de eso. El Señor no vino a decir: no, 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 ya estoy aquí y a partir de hoy vamos a vivir una cosa diferente. No, Él vino a cumplirlo. Y entonces uno dice: bueno, si el Señor lo vino a cumplir, entonces yo ya no lo cumplo. No, sí debemos cumplir la ley y los profetas en la parte que nos toca. ¿Y por qué digo en la parte que nos toca? Porque el Señor ya cumplió cosas de la ley que nosotros no podemos cumplir. Por ejemplo, el entrar al lugar santo significaba que todos los años había que hacer un sacrificio de un animal. Había que llevar un borrego, unas palomas o una vaca, dependiendo del tamaño del pecado. Levanten la mano los que van a tener que llevar unas 3 vacas siquiera. Mínimo, mínimo. Mi mamita, una palomita nomás, porque ella es santa. Mi ñaña,
unos 3 vaquitas y unos 2 toritos, por si acaso. Eso, y preñadas. De hecho, la cosa era más grave, porque la ley dice, hay pecados que eran más complejos. Por ejemplo, cuando tú matabas a alguien, cuando tú cometías asesinato, te atrapaban, te llevaban ante el sacerdote, y el sacerdote decía, ¿te arrepientes? Sí, sí, me arrepiento, me arrepiento. Y el sacerdote tomaba muy amorosamente una espada en su mano y le daba uno en la cabeza. ¡Plá! Y le decía, la sangre sea sobre tu cabeza. Y le daba el golpe aquí, obviamente se moría, la sangre se derramaba y se decía, tal como dice la ley, si bien va a morir, su alma es salva por la sangre. O sea, el pecado quedaba perdonado por la sangre. ¿Sí ve? Moría. Pensemos si tocaba hacer eso hoy día. Y peor con la explicación que ya viene más adelante. Si había una sospecha de infidelidad, si el marido sospechaba que la mujer fue bandida y que le puso los cachos, solo sospecha, no era cierto, no es que el man tenía la foto, no, sospecha nomás. Así, me suena que cuando yo me voy a Machache a vender las cosas, tú acá me das una revolcadita con alguien. Ya, sospecha nomás. El marido les llevaba ante el sacerdote y le decía, yo creo que esta man me cuernea, pero de una forma más elegante, ¿no? Decía, sospecho que acá mi amada esposa me es infiel con alguien. Entonces el sacerdote decía, listo, eso tiene una solución muy fácil, muy bíblica. Tomaban un vasito de agua, cogían un poco de la ceniza del altar donde se había hecho el holocausto. Por cierto, estamos hablando de los restos calcinados de una vaca quemada con todo lo que la vaca tiene adentro. Eso y flac ponían el agua. Y se llamaban las aguas amargas. Y le daban a beber a la mujer. Entonces la mujer bebía. Decía, ahí va. Si la mujer había sido fiel, no pasaba nada. Se tomaba eso, de pronto le daba chulla, pero ya. Pero si es que la mujer había sido infiel, la Biblia dice que la cadera se descoyuntaba, se ponía como jorobada y el vientre se hinchaba. Entonces ya andaba así, ¿no? Y entonces eso pasaba. Imagínese si seguiríamos haciendo eso. Póngase en el fila acá y con el vasito de agua. Pero también la ley decía lo mismo con el varón, si es que se entendía que el varón había sido infiel, había cometido adulterio acostándose con una mujer de otro, la sangre era sobre su cabeza. Ahí no había traguito de agua, no. Ahí era de una matarle, de una. Y si el marido de aquella era el que le mataba porque les encontró ahí en la cuestión, él era perdonado y decía, mis manos están limpias porque él fue el que pecó. Más bien, yo le anticipé lo que le ibas a hacer vos, al sacerdote, ¿no? Y entonces quedaba limpio. ¿Sí ven cómo es? Ahora, ¿qué dijo el Señor Jesús a través de sus apóstoles? Ya no hay más ofrenda por el pecado. Eso cumplió el Señor de la ley. Ya no hay más ofrenda por el pecado. O sea, que si usted mató a alguien, no tiene que venir acá para que yo le rompa la cabeza. Da ganas, pero no lo vamos a hacer. Quiere decir que si usted sospecha que de pronto su pareja le fue infiel, no le vamos a dar de esta agüita de acá. No va a pasar. Eso significa que no importa lo que nosotros hayamos cometido de pecado, ya no tenemos que presentar una ofrenda para que nos perdonen, porque la ofrenda ya fue presentada y la ofrenda es Cristo Jesús. Él es la ofrenda. Y como Él ya fue el sacrificio perfecto, que es la mejor sangre, la Biblia dice que la sangre de Jesucristo es mejor que la sangre de los machos cabríos y que de los becerros. O sea, es mejor que cualquier sangre, la sangre del Señor Jesús.
es una para todos. Entonces en la cruz la sangre del Señor se derramó para el perdón de nuestros pecados. Lo que a nosotros nos corresponde es meternos en esa sangre para que nuestros pecados sean perdonados. Y esto no significa que cada domingo vamos a tomarnos el vino y eso nos perdona, no. El vino es para hacer memoria de lo que hizo el Señor. El pan es para hacer memoria de lo que hizo el Señor. Para acordarnos que ahora somos limpios. ¿Por qué? Por su sangre. Amén. Dele gloria al Señor. Porque Él es bueno. Él es santo. Él nos salvó. Ahora, también vino el Señor a cumplir los profetas. Cuando habla la palabra del Señor que el Señor Jesús vino a cumplir los profetas, quiere decir que Él cumplió todas las profecías y de hecho están cumplidas todas las profecías del Antiguo Testamento. Todas. Las que nos faltan cumplir un poquito son las del Nuevo. Las profecías de Daniel con respecto del final de los tiempos, esas no tienen que ver con el Mesías, tienen que ver con los otros eventos. El tema de la gran ramera, el tema del dragón, eso es lo que de Daniel todavía no se cumple. Pero las profecías del Mesías que vuelve, esas están en el Nuevo Testamento. Así que el Señor vino a cumplir todo. El profeta Isaías dijo, he aquí, la Virgen dará a luz. ¿Quién dio a luz? La Virgen María, cumplido. La palabra del Señor dice a través del profeta que el precio de la sangre, del precio de la muerte del Señor Jesús, iban a ser 30 monedas de plata. Ya se cumplió. ¿Cuánto le pagaron al pana Judas para que le venda? 30 moneditas de plata. No era poco, por cierto, tampoco era mucho. O sea, eso era, creo que era el salario de un año. Sí, o sea, no era tanto, era como comprar un esclavo. Así que baratero también salió de Judas, encima de todo. Algún día hablaremos de Judas. La ambición al dinero no fue el problema. Cuando lleguemos allá van a darse cuenta y ustedes van a decir, no puede ser, yo estoy en las mismas. Pero ya llegaremos a eso. El Señor cumple los profetas. Pero cuando el Señor se refiere a esto es en un sermón, en un monte, en donde están 5,000 hombres, más las mujeres y los niños. Y el Señor nos está enseñando el propósito del Sermón del Monte, es la transmisión del Evangelio de Jesús, las buenas nuevas de Jesús. Él vino a transmitirnos eso. Y ese Sermón del Monte es justamente la transmisión del Evangelio de la boca del Señor Jesús. Y entonces entre esos montón de gente también estaban fariseos y saduceos, escribas, sacerdotes, escuchando. Y el Señor lo menciona de esta forma: yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplirla. De esa forma todo el mundo se queda pendiente y dice, a ver, ¿cómo es esto? Y los sacerdotes y los fariseos se ponen pilas por esto. ¿Cuántos mandamientos hay? A ver, vamos por un chupete. Aprovechando que acabo de ver la bolsa de chupetes, dije, no, hoy es el día del chupetazo. Desde aquí le lanzo el chupete. ¡Fa! Ganaste. ¿Cuántos mandamientos hay? No, pues levantando la mano. 10, ya se ganó. 10 mandamientos. Muy bien. Ahora por uno de limón. Naranjitas. Están así. ¿Cuántas ordenanzas daban los fariseos a la gente que tenían que cumplir para ser perfectos? Sí, o sea, tú no juegas, pastora. ¿Cuántas, Marcelito? Sí, pues, eran muchas, pero ¿cuántas? Vamos a aprovechar que hay un estudiante de teología aquí y le vamos a preguntar. ¿Cuántas? ¿Qué dijo? Casi. Veamos si es que nadie. 613 se ganó la Ana María, dale tú.
613. Sí, son muchas, sí, pero había que decir cuántas son muchas. 613 ordenanzas. 613. ¿Quién cumple los 10 nomás? Imagínate 613. Pero usted no le da dudas ¿y de dónde se sacaron las otras 603? 603, o sea, eran 10 mandamientos y los fariseos nos pusieron 613. Bueno, se sacaron de la ley y de los profetas. Ya, se sacaron de ahí. Pero lo pusieron como mandamiento, cosas que el Señor no nos ponía como mandato, sino que el Señor nos puso como sugerencias. Por ejemplo, vamos a ver qué dice el mandamiento. El mandamiento del sábado dice así, que debemos guardar el séptimo día, descansar, para dedicarlo al Señor. Y ya, ¿no es cierto? Hasta ahí va el mandamiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí estamos de acuerdo. Pero ¿qué decían los fariseos? Verás, el sábado solo puedes caminar 2 cuadras. Si caminas 3 cuadras, ya pecaste. Y el sábado no puedes cocinar. Y como no había refri, lo que tienes que hacer es prepararte el viernes algo que te puedas comer frío y seco. Y no puedes, si la letrina, porque la letrina, el baño, no estaba ahí en la casa, ¿no? Estaban fuera de los campamentos. O sea, haga de cuenta usted que aquí es su casa y que el baño está en el Puente 9. Imagínate eso en una Semana Santa después de la Fanesca. No llegas, dejas un rastro. Entonces, ¿qué pasaba? Como el sanitario, la letrina estaba afuera, estaba lejos, la gente no podía ir ni siquiera al baño, es literal, porque no podían caminar más de 2 cuadras, porque el baño estaba muy lejos y tenían que aguantarse. Le aumentaron diciendo, si es que te da hambre o si es que tu hijo tiene hambre y tendrías que levantarte para preparar algo de comer, salado, no le puedes hacer eso a tu hijo porque estarías pecando. Entonces que se muera de hambre el hijo. Los fariseos decían, si alguien está enfermo y es sábado y para que se sane tienes que darle una agüita de horchata y tienes que prepararle la agüita, ponerle en el fuego, que el agua hierva, arrancar la hierba, poner así la hierbita, hacer la infusión, cernir la infusión y luego darle. Eso ya era trabajo. Ya estás pecando, no debes hacerlo. ¿A dónde dijo Dios eso? Dios solamente dijo, reposa el sábado. Todas tus labores las vas a hacer durante 6 días. El séptimo día descansarás. ¿Cuántos días dan a las labores? 6. El séptimo, descanso. Hay gente que su séptimo día cae domingo. Hay gente que su séptimo día cae martes. Sobre todo las personas que trabajan en centros comerciales, ¿no es cierto? En hospitales. Imagínese una enfermera, un médico, que tú llegues con la pierna rota justo el sábado. No, lo siento, es sábado, no te puedo atender, ¿no? Qué pena, vente el lunes o aguántate al domingo. ¿Para qué te rompes? Si sabías que el sábado no se trabaja, ¿para qué te rompes? ¿Qué estabas haciendo? Y de pronto terminó siendo pecador. Eso era la ley y los profetas. La ley y los profetas, cuando los fariseos la tomaban en sus manos, le extendían de esta manera. Los fariseos tenían en sus túnicas escrita la ley. Sí, en los bordillos estaba escrita la ley. Pero llevaban un cubito que se ponían aquí en la frente y se lo tapaban con ese gorrito, la mitra, o se lo ponían en el brazo y se amarraban así y se tapaban con la vestidura. ¿Saben por qué? Porque el Señor le dijo a Moisés, esta es la ley, los 10 mandamientos. Les hablarás a tus hijos de día y de noche en el camino,
antes de comer, y las llevarás en tu frente, atada a tu brazo. ¿Y qué hacían ellos? Se la ponían en la frente, se la ataban en el brazo. El Señor decía eso, es metafórico. El Señor decía aquí, grabada, que no sea que tú digas, te vas y te metes con una mujer casada. Ay, es que no sabía que no había cómo. ¿Cómo que no sabes? Si el domingo el pastor dijo que en los mandamientos dice que no cometas adulterio. Ay, me olvidé. A eso se refiere. No te olvides de la ley. Grábala en tu mente. Átala en tu brazo. Que sea como parte tuyo, que te acuerdes. Pero en cambio los fariseos decían, no, hay que atársela. Y se la amarraban. Y entonces esto estaba atado así y terminaba aquí en la mano en un cordel y los llevaban así sujeto. Y entonces todo hacían con la mano derecha. La izquierda no podía hacer nada porque estaba sujetando el cordel. Si ven que son cosas demasiado ampliadas, estaba mal. Y entonces el Señor dice, yo no he venido a abolir la ley, vengo a cumplirla, vengo a explicarles cómo es la vaina. No es como tú te imaginas. ¿Por qué? Porque la ley es tan perfecta. La ley de Dios es tan perfecta que el cielo y la tierra van a pasar. Todo esto se va a acabar. Pero ni la letra más pequeña de la ley se va a perder. Al español le traducen como la letra más pequeña o una tilde, ¿no? Una J dice en otras versiones. La verdad es que dice ni una yud. Yud es la letra más pequeña del hebreo. Es como una comida. Ni eso se pierde de la ley. Porque todo se vino a cumplir. Hasta ahí, todos bien, ¿cierto? Muy chévere, pasemos a la siguiente. Y acá viene lo que el Señor nos dice. Cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseña a otros, serás llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y ahí nos pusimos miedosos. Ahí la cosa ya es de otro color. Ya no se trata de quedar bien con la gente. Ya no se trata de quedar bien con el fariseo, con el escriba, con el sacerdote. Ya no se trata de quedar bien con el pastor, con la pastora. Ya no se trata de quedar bien con los hermanos. Ya no se trata de quedar bien con mi mujer. No se trata de quedar bien con mi marido, de quedar bien con mis hijos. No se trata de quedar bien con mi jefe, mis compañeros, mis amigos. No se trata de reputación. Ni siquiera se trata de moral. Se trata del acceso al reino de los cielos. Es un tema más interesante, ¿no? Porque, a ver, todos aquí han pecado, ¿cierto? Sí, la Biblia lo dice. Que el que dice que no ha pecado está mintiendo, así que sería un pecado extra. Pero le aseguro que si yo me acerco y le digo, ¿cómo estás? ¿Has pecado esta semana? No, pastor, no. Yo soy una persona buena, no hago daño a nadie. Yo guardo la ley del Señor en mi corazón. Medito de día y de noche en sus palabras. Ni siquiera alzo la voz en la casa. Soy la persona más buena del mundo, más buena que la Madre Teresa. Le aseguro que si yo le pregunto, usted va a decir eso. Oye, pero veo que tienes problemas con tu esposa. Es que ella es una loca de mente. Usted no tiene idea, pastor. Usted le ve en la iglesia así, toda sentadita, formalita, con la Biblia sobre las piernas. Usted no le conoce en la casa, pastor. Yo le contara. O sea, así vuelan los sartenes. Y yo le pregunto a ella, ¿y cómo estás? Muy bien, muy bien. Pero te veo que te peleas con tu esposo. Es que es él. Él es un salvaje. No le digo que es un pedazo de bestia, es una bestia entera. Me grita, me sacude, está tan mal.
Usted en la iglesia le ve sentadito, formalito, así, que levanta la mano, que dice aleluya, amén. Que cuando hacen una pregunta responde, dice muchos. Se gana el chupete. Pero en la casa es otra cosa, pastor. ¿Sí o no? Y de los muchachos de la alabanza, ¿qué diremos? Tan tiernos, tan santos. De la niña que pone las diapositivas, ¿qué diremos? Tan santa, tan tierna. De la maestra escuela dominical, de Melanie, que con los muchachos, ¿qué diremos? Todos tenemos nuestra cola que nos pisan, una colota tenemos, ¿no es cierto? Pero no se trata de que nosotros ahorita mismo querramos decir que tenemos que llegar a una perfección por nuestro mérito o una perfección moral. Literalmente es imposible, no se puede, algo vas a fallar. Por culpa tuya o por culpa de tu esposa o de tu esposo, pero vas a fallar, vas a fallar. Y aquí el punto es, ¿quién cumplió la ley? El Señor Jesús. Pero esto marca, dice aquí, cualquiera que anule uno de estos mandamientos, inclusive de los más pequeños. En sus versiones, en la Reina Valera, en la PDT, ustedes tienen, cualquiera que anule estos mandamientos más pequeños será llamado en el reino de los cielos. Esto nos marca lo siguiente, pasemos a la siguiente. Nos marca dos cosas. La primera es que hay mandamientos que son grandes y hay mandamientos que son pequeños. Le voy a decir cuáles son los grandes. Los mandamientos grandes son aquellos que tienen que ver con Dios. No tener ídolos. No jurar el nombre de Dios en vano, no tener el nombre de Dios en vano. Guardar un día para el Señor, para dedicárselo a Él, así como lo hacen ustedes hoy. Que con todo el gozo y la alegría se levantaron en la mañana y dijeron, vamos a ir a la iglesia, aleluya. Y vinieron. Se nota que no es feriado. Porque cuando es feriado solo Marcelito y 3 o 4 más por este lado. Pero hay mandamientos más pequeños. Cuando el Señor dice hay mandamientos pequeños, no se refiere a que son más insignificantes, se refiere a que son más fáciles. Mandamientos más fáciles, más simples de cumplir. Así que diga conmigo, hay mandamientos más fáciles de cumplir. Y esto también lo dice el apóstol Juan en una de sus epístolas. El apóstol Juan dice así, que cumplimos la ley, y la ley no es gravosa, porque el amor de Dios está en nosotros. Ah, caramba, entonces, ¿por qué la ley no es gravosa? Porque hay amor de Dios en nosotros. Pongámoslo más explicado. ¿Por qué no es difícil cumplir la ley? Porque el Espíritu Santo está en ti. Tú tienes el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no solamente es la palomita que vuela, ¿no? El Espíritu Santo es poder, es el Dios mismo dentro de ti. Y este Espíritu Santo en tu interior es el que te da la potencia para cumplir todo. Ya lo dice el profeta. Estas batallas no se ganan con ejército ni con fuerza, sino con el Santo Espíritu de Dios. Y el Señor nos dice a nosotros, gracias mijito, el Señor nos dice a nosotros que es el Espíritu Santo el que nos va a capacitar para cumplir las cosas que Jesús nos ha mandado hacer. Así que ahí donde estamos, y antes de continuar, cierre sus ojos. Cierre sus ojos y ore conmigo al Señor y dígale al Señor con sus propias palabras. Cierra los ojos. Dígale, Señor Jesús, yo te pido, derrama sobre mí tu espíritu. Tú dijiste que te ibas para que venga el Espíritu. Ahora te pido que venga sobre mí. Y yo como pastor en esta congregación declaro ahora en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, por favor, Señor, desciende sobre todos y cada uno de los que estamos aquí. Que tu presencia poderosa llene el alma, el corazón, el cuerpo inclusive de tus hijos. Que tu presencia, Señor Dios, esté en todos nosotros ahora. Y capacítanos, Señor,
conforme lo que Jesucristo nos dijo. Amén. Amén, aleluya. Entonces, bueno, lo segundo que debemos de entender es qué significa el reino de los cielos. El reino de los cielos no es la salvación. No es la salvación. No significa que usted es salvo y va a ir al reino de los cielos. No. Y les voy a decir por qué. Cuando el Señor Jesús vino, el Señor Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué bautizaba a Juan el Bautista? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso quiere decir que no es que nosotros vamos al reino. El reino de los cielos se ha acercado, está aquí. Y el Señor Jesús le explicó y dijo, cuando llegue el tiempo no piensen, no hagan caso cuando les digan, el reino de los cielos está aquí, el reino de los cielos está allá, porque he aquí el reino de los cielos está en medio de vosotros. Así que regrésale a ver al de al lado y dile, eres un reino de los cielos, estás cerca. Sí, dígale, eres un reinito, reino de los cielos. Suena raro, ¿no? Y le voy a decir por qué suena raro. Porque uno pensaba, yo soy el reino de los cielos. No, no eres tú el reino de los cielos. Pero el reino de los cielos está en ti, está cerca de ti. Está cerca de ti. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se acercó a nosotros por la sangre de Cristo. Quiere decir que está aquí, frente a tu nariz. Pero el reino de los cielos no es un lugar. El reino de los cielos, el reino de Dios, que es exactamente lo mismo, no es una nube, sino que es eso, es el sometimiento nuestro a la autoridad de Dios. El reino de, regrésate mi vida. El reino de los cielos es el pleno ejercicio de la autoridad de Dios sobre lo suyo, sobre lo de Él. Él es rey y reina. No es que es rey y reinará, no. Él es rey y reina y reinará siempre. Él es rey. El que yo esté en el reino de los cielos o entrar al reino de los cielos significa que yo me someto por completo a la autoridad del supremo rey. Esto quiere decir entrar al reino de los cielos, que yo entro al reino, entro a la autoridad de Dios, entro a su voluntad, entro y me someto a lo que Él manda. Entro al reino de los cielos y obedezco lo que Él dice. ¿Estamos bien? Entonces el Señor Jesús por eso no contradice y dice, yo he venido a cumplir la ley. ¿Quieren entrar al reino de los cielos? Cumple la ley. Y ya. Así de fácil. Pero viene el punto. El Señor Jesús sabía que los fariseos y los escribas tergiversaron la ley y ampliaron la ley y dañaron la ley y le pusieron un montón de trabas, 600 y pico, cosas que no puedes cumplir, porque se te enferma el hijo el sábado y no le puedes atender para curarle porque estarías en pecado. Eso significa que tienes que llevar una ofrenda para pedir perdón a Dios y justo no tienes plata. Y llegas y le dices al fariseo, mira, he tenido que curar a mi hijo en sábado. ¿Has pecado? Sí, presenta la ofrenda. No tengo plata. No tengo para cubrir esta ofrenda del sábado, que es un borrego, no tengo. Y el fariseo te cargaba más todavía de culpa. Porque encima de que incumples el descanso, incumpliste la ofrenda. Y encima eres alevoso. ¿Me van copiando? Y entonces el Señor Jesús dice lo siguiente. Jesús vino a cumplir la autoridad y esta se sometió a, y no solamente que el Señor cumplió haciendo la ley, ¿no? O sea, contándonos, sino que se sometió a ella. ¿Cómo sabemos que el Señor se somete? Fácil. Vamos a Getsemaní. Y en Getsemaní el Señor Jesús le dice, Padre, si es posible pasa a mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Eso es someterse a la voluntad de Dios. Señor, no quiero que me pase esto. Me va a doler. No habrá otra formita, Señor. Algo. Tú eres Dios. Algo
que se te ocurra que sea diferente de esto para que yo no tenga que morir. Y el Señor Jesús ni siquiera termina de escuchar la respuesta de Dios. Solamente dice, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y se sometió y la cumplió. ¿Cuántos de nosotros le decimos a Dios, o le hemos dicho en el Padre nuestro, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo? ¿En serio tú quieres que se haga la voluntad de Dios en tu vida? Los que están dudando de responder hacen bien. ¿Cuántas personas en la Biblia tenemos nosotros las escrituras que incumplieron la voluntad de Dios y cayeron muertas? La voluntad de Dios sobre Pablo fue un aguijón en la carne que lo tuvo siempre. La voluntad de Dios sobre David fue que tuviera guerra toda su vida. La voluntad de Dios sobre Sansón les llevó a tener un Sansón fuerte pero ciego. La voluntad de Dios les llevó a Eliseo a ser calvo. Y la gente se burlaba de él. Cuando Eliseo era calvo, no era solamente calvo de acá, era calvo de aquí. No tenía barba. Y para los judíos, para los hebreos, la barba es honrosa. Así como la mía. Si no tenías barba, no eras sacerdote. Bendito el Señor que se acabó eso. La voluntad de Dios les llevó a Ana a no tener hijos durante muchísimo tiempo. Y cuando Dios le dio uno, él se lo entregó al sacerdote. Ahora piénselo de nuevo. ¿En serio quiere hacer la voluntad de Dios? Sí. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Que es dura? Claro que sí. Pero el Señor lo mostró. Él es del reino de los cielos. Él entró al reino de los cielos. Él es el rey de los cielos. Porque se sometió a la voluntad de Él. Y entonces nos deja a nosotros de esta cosa. ¿Quieres entrar al reino de los cielos? Irás acordando. Entonces, sométete a la voluntad de Dios. Sométete a la voluntad de Dios. Sométete. ¿Cómo te sometes? Muy fácil. Abres la Biblia. En la Biblia Dios te dice, no darás falso testimonio. Ya me regué. Entonces no dé falso testimonio. No llegue y le diga a la mamá, mamá, ni sabes. Ni sabes. La Gladys. La Gladys se comió todita la colada morada. Todita. Cuando de pronto fuiste tú el que colaboró con la mitad de la olla. Eso es falso testimonio. Entonces es fácil, no lo hagas. La Biblia dice que seas fiel. Sé fiel. Ya está. No es fácil, pero toca. ¿Sí? Hay que hacerlo. Vamos a ver lo que dice el Señor Jesús. Ahora sí, pasemos de mi vida. El Señor Jesús, a partir del versículo 21, nos empieza a explicar la ley y los profetas. Y nos empieza diciendo esto. Póngale cuidado. Por favor, escuche esto. Mira lo que dice el Señor. Ustedes han oído que se dijo. Ustedes han oído que se dijo. Les repito. Ustedes han oído que se dijo. ¿Ya? No matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Está bien. Oyeron que se dijo. Pero viene el punto y coma y el Señor dice esto. Pero yo les digo. Aquí hay una cosa que debes diferenciar. Lo que oíste que se dijo y lo que el Señor dijo. Dos cosas que diferenciar. Lo que oíste que se dijo y lo que el Señor dijo.
Y digamos la tercera. Lo que oíste que se dijo y lo que se dijo. Lo que el Señor dijo. ¿Cuál es el primer mandamiento, muchachos? Levante la mano el que quiera, excepto mi suegra, porque ella sí se sabe de memoria. No, mamita, ese no es. Se perdió, mamita. Y eso que usted es una mujer santa, mamá. Pero se ganó Elizabeth. No, el primer mandamiento de los 10, el primer mandamiento de los 10 dice, no es amar a Dios con todas tus fuerzas. El primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No los honrarás, no te rodearás, nada de eso, ¿ya? Pero ¿qué es lo que hemos oído que se dijo? Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y sí, está bien, ¿no? Pero no es el primer mandamiento. No es. Oíste que se dijo, pero Jesús dijo. Hay dos cosas ahí diferentes. Entonces yo aquí quiero marcar un tema muy importante. Acá usted no tiene que decir, es que el pastor dijo. No. Aquí no sirve decir, es que la pastora dijo. No. Aquí no vale la pena decir, es que mi abuelito, alma bendita, dijo. No. Aquí lo que vale decir, si queremos estar en el reino de Dios, es Jesús dijo. Porque lo que dice Jesús, eso es. Y si no, no es. Porque él mismo lo ratifica al principio. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios, la palabra de Él, no pasará. De hecho, el Señor lo dice después, mis palabras no pasarán. Luego el apóstol Pablo lo ratifica cuando dice, la profecía se acabará, las lenguas se acabarán. Los profetas que tanto nos gustan a nosotros van a marchar, se acaba. Y lo único que queda es la palabra de Dios. La palabra de Él. Ahora sí vamos. Oíste que se dijo, no matarás, y cualquiera que mate será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano, enojado, solo enojado, será culpable ante la corte. Y cualquiera que le diga insensato, burro, chuncho, que no piensas. ¿Cuántas veces tengo que estarte explicando lo mismo? Y no entiendes, eres una tapa de olla, pedazo de animal. Será culpable ante la corte. Y cualquiera que le diga, idiota, bruto, tonto, chapa, que me pita sin que yo tenga la culpa, tal y cual que me botaste el carro, hijo de tu severenda que me haces tal cosa, cara de res, cara de náusea. Hijo de pato, concha le vale. ¿Será merecedor de qué cosa dice ahí? Otra vez, ¿de qué? Será culpable del infierno de fuego, merecedor del infierno de fuego. Qué choleña, ¿no? Porque aquí hay un detalle interesante. El Señor Jesús pone la ley y la explica. Porque el sacerdote y el escriba, yo no mato a nadie. Y si he consentido la muerte de alguna ramera, es precisamente porque es ramera. Porque esta mujer adúltera, que no sirve para nada, a esa hay que matarle. Y la ley dice, yo lo consiento porque la ley lo manda.
Yo no estoy pecando. ¿Han escuchado esa frase? Yo no he pecado. Yo no estoy pecando. Porque esta gente ignorante no conoce la ley. Yo soy escriba y la conozco. Porque estos impíos compañeros de trabajo que tengo, borrachos, sucios, perdidos, no son como yo que voy a la iglesia todos los domingos. Aleluya. Porque estos corruptos de tal partido político, de un color binario, son así, son asados. En cambio yo, honesto. Porque solamente esos asambleístas, tales y cuales, se roban la plata. Yo no, yo trabajo. Porque solamente estos que cogen y cierran las carreteras, gente tal y cual, no tienen consideración de personas como yo, que soy honesto y trabajador, que con el sudor de la frente me gano el pan para mi casa. El Señor Jesús dijo esto justamente por los escribas y fariseos que acabo de describir y que entiendo que usted no es. Espero que usted no sea. Yo sí, muy seguido, y me arrepiento, porque sí me enojo. Porque un montón de veces sí les dije a mis hijos cuando eran chiquitos: no seas bestia. Porque sí le dije a un poco de compañeros en el colegio, en la universidad y en la calle muy seguido cuando alguien te bota el carro. La lengua sale nomás. Y no salen bendiciones. No es que uno le bota en el carro y saca la cabeza y dice: que el Señor te bendiga, hermano. Ángeles guarden tu camino. No dices eso. Y cuando el policía te detiene y te pide la cédula o la licencia, tú no dices: pero por supuesto, señor oficial de la ley, enviado por Jehová de los ejércitos, porque toda autoridad procede de los cielos y usted no tendría autoridad si no se lo hubiera dado mi Padre. Pero claro, aquí tiene la licencia y la matrícula. Y cometí una falta, lo siento, mi teniente, mi sub. Me someto voluntariamente a la pena que me corresponda, porque en efecto he pecado contra el cielo y contra usted. Múlteme nomás, no hay problema. A lo que uno hace es pasa la matrícula con unos $5. Claro, es la identificación, ¿sí? Le pasa a veces, ¿a quién? De Lincoln, ese es de 50 Lincoln. No, de 5. ¿Sí? Le pasa con eso. Mucho, dale 50. ¿No? Y entonces estamos nosotros en ese grupo, ¿o no? Porque dicho, el fariseo decía: yo no estoy pecando. La pecadora es esta desgraciada prostituta que no sirve para nada. Así llegaron cuando le votaron a la mujer adúltera delante del Señor. Y ella tenía un pecado que delante del Señor, otro día hablaremos, tiene una cuestión interesante que analizar. Y ellos pecaron todo el camino. Adúltera, ramera. No son exactamente epítetos de cariño, ¿no? No es que tú llegas donde tu esposa y dices: ay, mi ramerita linda. No le dices así. A la señora que te vende ramas en el mercado no le dices así. Es la señora de las hierbitas, la casera. ¿No es cierto? Mi caserita. Ellos estaban matando. Pasemos a la siguiente. Pero ¿saben qué? Aprovechemos, están de buen ánimo. Cierren los ojos, por favor. Cierren los ojos y pídale perdón al Señor. Pídale perdón al Señor. Si la persona que usted le ha insultado está cerca, solo apriétele la mano nomás, no pasa nada. No tiene por qué hacer notar a todo el mundo. Cierre sus ojos y dígale al Señor: Señor, perdóname por la maldad que he hecho.
con las personas que tú has puesto en mi camino. Te pido que me perdones. Ahora, si la persona a la que usted ha ofendido está a su lado, en serio, solamente tómele la mano, presiónele, acérquese modestamente a su oído y dígale: perdóname por haberte insultado. Y no más, no más. Hágalo ahorita. Yo no le voy a ver. En el nombre de Jesús, haga esto en estos 5 segundos, por favor. Amén. Listo, continuamos. El versículo 23 dice: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario mientras vas por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Si usted se acuerda que alguien tiene algo en contra suyo, mira, no digo que alguien te haya ofendido. El Señor está diciendo, si en el camino te acuerdas que tú ofendiste a alguien y que esa persona está enojada contigo, anda y ponte de acuerdo. Entre tanto que estás vivo, no vaya a ser que te mueras bravo, no vaya a ser que te mueras y en tu sepelio aquellos digan: o sea, se murió este man y no le puede perdonar, y el otro se queda con la carga. A eso se refiere con esta prisión. Pásale a la siguiente, mi vida, porque ahí hay una ley espiritual. Ahí hay una ley espiritual. Cuando tú no perdonas, tu corazón se amarra, se ata, se encadena. Mira, yo no te estoy diciendo que no tengas la razón. Puede que tengas toda la razón, que en efecto tu papá, tu mamá son unos salvajes, que tu pareja, tus hijos, el vecino, el presidente, el que sea, el ex, el tóxico, la tóxica, puede que sean salvajes, sí, y tengan la culpa de haberte hecho daño, sí, puede que sea cierto. Es más, sí es cierto, ya. Pero el hecho de que tú no perdones es una cadena que te amarra a esa persona, te amarra a esa persona, justo a la que vos ya no quieres acordarte, de esa mismo te amarra. Y la cadena pesa, duele, y por eso dice que te pongas a cuentas antes de que sea tarde. Pasemos a la siguiente, hijita. Ahora el Señor avanza y nos dice, aquí habla acerca del adulterio y nos dice: ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, y hasta ahí llegó el mandamiento. Y los escribas y fariseos no explicaron más de esto, porque no les convenía. De hecho, les cuento, hay una interpretación en la Torá que está de los escritos antiguos, que dicen ellos que el adulterio solamente es cuando el hombre se junta a una mujer casada. Pero si la mujer está soltera, no pasa nada. Pero vos eres el casado, sí, pero no pasa nada. Esa fue una interpretación que no la dijo Dios, porque Dios dice: no cometas adulterio, punto. Y el Señor Jesús la explica y nos la pone una medida interesante. Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Ya cometió adulterio. O sea, lo hablamos hace unas semanas atrás. Si tú te metes a la internet, ¿no es cierto? Agarras tu teléfono y pones yuchas.com y te pones a ver yuchas, pues estás pecando con tus ojos, porque esa yucha capaz que es casada. Y tampoco es que la ves y dices: oh, mira, qué lindos ojos que tiene esta señorita. Se nota que es intelectual, se nota que es dedicada al estudio de la oración. Tiene, no sé, tiene un aura de santidad que la rodea. Se le ve que es tan buena gente. Debe tener muy buena letra. No dices eso. Alguna vez una amiga le preguntó a un amigo:
estaban caminando por un centro comercial y estaba un póster tamaño natural de Madonna. Y pasaron. Y ella le dijo a él, ¿de qué color son los ojos de ella? Y el otro dijo, no estaba con gafas. Cuando se devolvieron, no, pues no tenía gafas. Estaba con muy poquita ropa. Claro, ¿qué le va a ver los ojos? Así que eso significa esto. Tú cuando ves eso, no estás viendo los ojos. Y no solo los hombres, ¿no? Sino también las mujeres. No se saben, no son bandidas, también andan viendo otras cositas. Entonces el adulterio no tiene que ver exactamente con una cama. Tiene que ver con su mente, con lo que hace acá arriba. Pero el Señor aumenta más, mira, si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo. Porque es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea arrojado en el infierno. Si tu mano derecha, y para los zurdos la izquierda, te hace pecar, córtatela. Aquí habría un montón de mancos, córtatela. Y tírala, porque es mejor que se pierda uno de tus miembros y que no entres de enterito al infierno. Porque tenemos que rechazarnos. No siempre son exactamente los ojos. Bueno, yo le digo, sáquese la mitad del cerebro para que no piense tonterías. No, todos nos daríamos hinchas de cierto equipo, que no voy a decir. No vale. Cualquiera que repudie a esa mujer y que le dé carta de divorcio, eso es lo que se dijo. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, le hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con la divorciada está cometiendo adulterio. Porque no hay divorcio, sino solamente por infidelidad. ¿Por qué hay divorcio? Solamente. Bueno, la palabra es porneia e incluye infidelidad, golpes, maltrato, violencia, más nada. Lo que pasa es que es hace una sopa de locro horrible. Eso no es causa para divorcio. Lo que pasa es que no me entiende, tampoco es divorcio. Lo que pasa es que le huele mal los pies, tampoco es causa de divorcio. Lo que pasa es que es súper cansona, ya no le soporto, pasa ahí, bla, 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 todo el tiempo. No es causa de divorcio. Te aguantas, hermano. Así la conociste, no es que se hizo, no. Igual para las mujeres, póngale al revés. Solamente si hay infidelidad, hay divorcio. ¿Y saben por qué? Porque la Biblia dice que el que se juntó a otra mujer es una sola carne. Y el apóstol Pablo, cuando habla en primera carta de Corintios capítulo 6, cuando habla de que somos templo del Espíritu Santo, dice, ¿no sabes que si te unes a una ramera, una carne eres con eso? Entonces, del momento en que el hombre, el varón, se acuesta con otra mujer, que no es su mujer, no es que necesita un divorcio, ya lo hizo. Ya es una carne con otra. Y esta de acá ya marchó. Te toca reconquistar el asunto. Y por eso es que los problemas matrimoniales se van haciendo como una bola de nieve cada vez más grande. ¿Por qué? Porque la desgracia y luego quiere empatar. Luego vuelve a desgraciar, quiere volver a empatar. Pero no se empata porque esto es muy grande. Y no se trata de una cartita y ya está. Esto delante de Dios es espiritual porque la unión es eterna, casi. Es hasta que la muerte te separe, pues. Eso quiere decir que le mates, por si acaso. Porque el pecado se va aumentando. ¿Sí ve? Que el que se junta con una mujer que todavía tiene marido, le hace adulterar a ella, él adultera, y ella cuando se acuesta con el marido, le hace adulterar a él también. Y se vuelve una cadena de pecado. Por eso el Señor dice, se les dijo, divórciate nomás. Pero yo te digo, dice el Señor. El divorcio no debería ser muy fácil. Para los cristianos, según un estudio que está en Barna Group, en las familias cristianas, el divorcio se da casi igual que en las familias no cristianas. Ahora, en tiempos antiguos, las familias cristianas casi no se divorciaban. ¿Saben por qué? Porque eran cristianas. Ahora eres cristiano o eres mundano y es la misma vaina. Es igualito. No es que el Señor se cambió, los que cambiamos fuimos nosotros.
que lo aceptamos muy de brazos abiertos. ¿Quién nos dijo que el divorcio tiene que ser tan fácil? ¿El Señor? No, se dijo. Pasemos a la siguiente. También has oído de los antepasados: no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos. Pero yo te digo, dice el Señor, no jures por Jerusalén, no jures por la tierra, no jures por Diosito, no jures por tu madre, por tu padre, no jures. No jures, dice el Señor, no jures, sino que tu sí sea sí y tu no sea no. Martita, por esta, nunca más me atraso. No hagas eso. Solamente no te atrases. Ya. Mi amor, por esta vez, delante de Dios, así, que me caiga un rayo si estoy mintiendo. Nunca más vuelvo a tomar. No hables vainas, no tomes nomás. Y ya. No le digas al marido: mi amor, por mi madre, por mi madrecita santa, que yo no me he cogido. Solamente di: no, yo no me cogí. Pero júrame. No tengo por qué jurarlo, no me cogí. Pero que sea cierto, ¿no? Pasemos a la siguiente. Es largo, ¿no? Ustedes han oído que se dijo: ojo por ojo, diente por diente. De hecho es más largo, ¿no? Los fariseos decían: ojo por ojo, diente por diente, res por res, hijo por hijo. La ley del talión. Los mafiosos italianos se cogieron de esto, porque los curas les avalaban. La ley del talión. Me mató un hijo, entonces yo le mato uno. Y el otro decía: me mató un hijo, le mato uno, le mato. Y no se acaba nunca. Pero el Señor Jesús dice: no resistan al que es malo, antes bien, a cualquiera que te abofetee la mejilla de la derecha, muéstrale la izquierda. Y al que te quiera quitar la túnica, dale la capa. Y al que te diga: llévame esta carga por un camino, llévale dos. Y cualquiera, y al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Eso dice el Señor. Porque hay gente que te hace mal, ¿sí o no? En la oficina. ¿Sí o no que en la oficina hay ese típico o típica que te habla muy mal de ti? Y luego esa persona viene a decirte: Sole, quiero pedirte un favorcito, ¿me puedes ayudar? Y uno por adentro: qué desgraciada, hijo de madre. ¿Con qué cara me vienes a pedir a mí un favor? Por adentro, ¿no? Por fuera uno está así. Claro, ¿qué? Ahí dice: no se lo impidas. Pegarte en una mejilla y mostrar la otra. Y mostrar la otra no significa que, ve, pégame acá, te faltó. Sino que tú muestras otra cara, otra condición. Te insultan y vos dices: ve, hermano, que te vaya bien, chao. El otro está esperando que reacciones. Te empujan: permiso, me voy. Y te vas. Te dicen: vos eres un tal y cual. Que Dios te bendiga, viejo, chao. No se dice que no te molestes. Puedes estar molesto, pero no actúes igual que el malo. El Señor Jesús nos dice siempre a nosotros: pero tú, ¿se acuerdan? Tú eres mejor, hermano. Tú eres mejor. Tú eres otra gente. Tú tienes a Cristo en tu corazón. Tenemos que ser diferentes. ¿Que da ganas de caerles a puñetas a los enemigos? Por supuesto. Por supuesto. Pero el Señor dice: no lo hagas. No lo hagas. Y si alguien te pide prestado y tienes en el bolsillo, dale. Si tienes chance, dale. Obviamente, en el bolsillo tienes el pago de la luz de tu casa y te piden prestado, no tienes. No tienes ahí no tienes, porque eso es para la luz. Pero si en el bolsillo tienes justo lo que te guardaste para comprarte unos chocolates de Salinerito, rellenos de maracuyá, que tanto te gustan y que cuestan 95 centavos cada chocolate,
y que venden al sacito nomás, y que a mí tanto me gusta. Y tú, y tú tienes guardado $5 para eso. Y viene el hermano o hermana y te dice, préstame $5 porque necesito para la comida. Dale. No, porque si tienes, porque eso es una golosina. No te vas a morir sin el chocolate. Ahora, si tienes la pensión del colegio, no tienes plata. Si tienes el arriendo, no tienes. Pues si te está sobrando para irte al cine a ver Los Cuatro Fantásticos, no te vayas, dale al que necesita. Eso dice ahí. ¿Cómo? Pero que realmente lo necesite. No le vas a dar, toma para que te pegues unas bielas. No. Algo que sirva. Pasemos a la siguiente. Ustedes han oído que se dice amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Eso está en la ley. Eso está en la ley. Pero yo les digo, ama a tus enemigos. Porque a ver, Soledad, si les amas a tus hijos, son tus hijos. Tienes que amarles. ¿O no? Son tus hijos. Les amas. A tus hermanos, ¿me quieres? ¿Quién no me querría? Ella es mi hermana. Mi ñaña. Pero la idea es orar por los que te caen mal. Por aquella persona que en tu trabajo te despidió. Por ese tienes que orar. Por la persona que se cruzó en tu matrimonio y causó problemas. Por esa loca tienes que orar. Y no es exactamente orar así. Señor, que todas las plagas de Egipto le caigan encima. No. Sino, Señor, te pido que le bendigas, que se arrepienta. Porque está en pecado y se va a ir al infierno. Lo acabamos de leer. Se va a ir al infierno. Me está insultando. Se va a ir al infierno. Me ha dicho que soy un imbécil. Se va a ir al infierno. Señor, perdónale este pecado. ¿No se acuerdan lo que hizo Jesús cuando estaba en la cruz y le vituperaban, le insultaban, le decían tal y cual? Le decían, tú eres hijo de fornicación. Porque ellos no se tragaban la historia del Espíritu Santo. Le decían hijo de fornicación, porque no se parecía mucho a José. Y el Señor, ¿qué les dijo? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero no solo con eso contentos, el Señor nos da chance de conocer a un Felipe, a un Esteban, que cuando está ahí para ser apedreado, Esteban, mientras están cayendo las pedradas, Señor, por favor, no les tomes en cuenta este pecado. Qué tenaz. Eso es mostrar la orden. Eso es amar. Porque amar a tu pareja pues es obvio. Por algo le escogiste, es bonita, linda. ¿Quién no le querría? Entonces, esta es la exigencia del Señor. Pasemos al siguiente. Y el Señor termina diciendo esto: por tanto, ustedes sean perfectos, como Dios, su Padre, es perfecto. Entonces aquí nosotros tenemos que entender esto. El Señor, toda esta vuelta que nos ha dicho es para que nosotros seamos perfectos. La ley perfecciona al ser humano, porque por la ley tú conoces que estás pecando y entonces pides perdón y vives en la gracia. Y por esta gracia cumples la ley y la cumples bien. Ya no es ojo por ojo, es oro por el que me quitó. Ya no es ser tacaño, sino dador. Ya no es divorciarme a la primera porque es hincha de la liga y no es de Dios, entonces me voy a divorciar. No. Antes tienes que orar para que se convierta en Independiente del Valle. No, antes bien tienes que orar para que su alma se convierta. Eso nos trae perfección. Eso nos va haciendo diferentes. Y si leyeron hace rato, dice, ama a tus enemigos para que seas hijo de Dios. Ama a tus enemigos para que seas hijo de Dios. Así que diga conmigo, voy a amar a mis enemigos para ser hijo de Dios. Entonces trae a tu mente a esa persona desgraciada, ámale.
para que tú demuestres que tú eres hija de Dios, que tú eres hijo de Dios. Entonces, 3 cosas para memorizar el día de hoy. Primera, vamos. Entrar al reino de Dios es someterse por completo a la voluntad y a la autoridad del Rey Supremo, del Dios Padre, y vivir su gloria. Porque, noticia, entrar al reino de Dios no es solamente obedecer, sino que esto viene con el galardón del Señor. El Señor Jesús dice: vengo en breve y mi galardón conmigo. Cuando obedeces al Señor, Dios te premia. No es gratis. Tú oras por tus enemigos y Dios te hace perfecto. Luego tú te vas dando cuenta que en tu casa todo va mejorando y no sabes por qué. Tú te vas dando cuenta que el dinero te empieza a alcanzar y no sabes por qué. Es porque estás cumpliendo esto. Amas a tu enemigo, oras por los que te maldicen, obedeces la ley de Dios, obedeces la autoridad de Dios, obedeces la voluntad de Dios. Esta ley ampliada, ¿no? Que adulterar no es solamente acostarse con otra, sino meterse a ver yuchas. No veas yuchas. Y ya estás cumpliendo la ley del Señor. Segunda, debemos buscar la opinión de Jesucristo, no la opinión nuestra ni la opinión de otros. Como les dije, no vayan a pensar: es que el pastor dijo, es que la pastora dijo, es que oí en internet, es que le oí a Cash Luna. No, es lo que Jesús te diga. ¿Y sabes de dónde te habla Jesús? En tu Biblia. Y no es lo que la Biblia dice y yo lo interpreto como me suena. Aquí dice clarito que Salomón tuvo 1000 y yo justo me llamo Salomón Espín. Ve, revelación de Dios. ¿Y si tu esposa se llama Jezabel? A ver, ¿no es cierto? No, pues no es la opinión tuya, no es la opinión de alguien, es la opinión de Jesucristo, del Señor, de lo que Él nos manda. Y la tercera y última: si tienes que despojarte de algo para poder obedecer y meterte en esta voluntad de Dios, hazlo, despójate. Te voy a decir 2 cosas que están apuntadas ahí: orgullo y terquedad, que es casi lo mismo. Pero hermana, ya pues, perdónale. No, es que usted no sabe lo que me hizo, me ofendió, me dolió aquí adentro. Ya, pero perdónale. No. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Entonces la respuesta es muy fácil. Capaz que la otra persona es más cristiana que tú. Porque la otra ya vino a confesarse con el Señor y tú no le perdonas, así que más cristiana es la otra. Perdona, suelta, libérate. Jesús vino a hacerte libre y el Señor dijo: dejen la carga aquí. Estás cargado de rencor, cargado de orgullo, cargado de terquedad que te estorba en el camino al reino. Hoy déjala en el altar del Señor. Hoy déjale, di: Señor, me despojo de este ojo que me hace pecar, de esta mano que me hace pecar, de estas piernas que me hacen pecar, que rapidito caminan al chisme, de la lengua esta que habla cosas mentirosas. Arrepiéntete y déjalas aquí. Y que el Señor te muestre un camino más perfecto, el de la voluntad del Hijo de Dios. Amén. Amén. Dele un aplauso al Señor, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Y pongámonos sobre nuestros pies. Pongámonos sobre nuestros pies para adorar al Señor. Si va a traer su ofrenda, ahora es el momento. No se olvide antes de irse que hay pancito. No hay colada morada hoy día, lo siento, pero agradecemos a nuestra hermana amada Mirencita que nos trajo la colada morada la semana pasada. Los que no vinieron, gracias, porque nos tocó más colada. Que si hubieran venido no nos hubiera alcanzado.
Dios te pague, de veras, muchas gracias. Estuvo riquísima. Que el Señor te bendiga siempre, siempre, siempre. No se vaya sin tomarse su cafecito, su colita, su pancito y conversar con sus hermanos. Ahora, la oración es muy fácil el día de hoy. Y no me toca a mí, sino que le toca a usted. No le voy a pedir que venga para acá. A veces es bonito el acto de venir al altar y dejar las cosas. Es bonito hacer eso. Pero yo más bien le voy a pedir ahora que se quede ahí. Que cierre sus ojos. Que los cierre. Para que no le vea al pecador que está al lado. Cierre sus ojos. Si no puede cerrarlos, póngase la mano así. Pero por favor no vea a nadie. Porque ahora mismo es un tiempo de confesión. Y le pido que ahora mismo en oración usted se acerque al Padre. Usted le diga: Padre Dios, yo vengo delante de ti en esta mañana y te pido perdón. Dígale así: te pido perdón, Señor, porque no he cumplido yo la ley. He guardado rencor, he guardado orgullo, soy terco, odio, no presto, soy tacaño, soy vengativo, he cometido adulterio. Si es que es casado, también confiésese. He albergado la idea de divorciarme para que ya se arregle toda esta vaina. Confiésese ahora con el Señor y dígaselo así: Padre Dios, yo te pido que me perdones por todo esto que hoy día tú me has hablado. Perdóname porque he insultado, perdóname porque he sido grosero, perdóname porque he sido vanidoso. Perdóname, Señor, dígaselo. Confiésese con Él ahora mismo, es el momento. Dígale: Señor Jesús, yo he escuchado tu palabra el día de hoy y hago memoria de mis pecados y te pido perdón. Dígale: Espíritu Santo, capacítame como te pedimos hace un instante para poder despojarme de todo este peso que me agobia. Ahora dígale: Padre eterno, hoy en el nombre de Jesucristo, yo vengo delante de ti, Señor, y aquí están mis cargas, aquí están mis pecados, aquí están mis maldades. Te las pongo delante, Señor. Tómalas, Padre. Destrúyelas, Señor. Hoy me despojo del orgullo y de la terquedad. Hoy me despojo de la venganza. Hoy me despojo de lo libertino de mi vida. Hoy me despojo, Señor, de mi propio criterio que me lleva a entender tu palabra como me conviene y no como es. Hoy me despojo de lo que he escuchado a pastores y predicadores. Hoy me despojo de la opinión de otros y tomo tu opinión, Señor Jesús, y me arrepiento de todo el mal que he hecho. Me arrepiento del rencor que tengo por el mal que me han hecho. Y hoy perdono a mis enemigos. Hoy perdono a los que me ofenden. Hoy te pido perdón por haber ofendido. Hoy te pido perdón por haber sido enemigo de otros. Hoy, Señor, te pido perdón por todo el daño que he provocado. Hoy te pido perdón por haber sido causa de pecado para otros. Hoy te pido perdón, Señor. Y con humildad delante de ti, Padre, entrego mis cargas, las pongo en tus pies, Señor, y me someto voluntariamente a tu autoridad para seguir tus normas y tus reglas. Quiero ser perfecto, quiero vivir en el reino, quiero ver tu gloria. Y tu gloria solamente la puedo ver estando contigo en el reino. Hoy, Señor, yo te pido por estos hijos tuyos que estamos aquí orando, arrepintiéndonos, Señor. Espíritu Santo de Dios, muévete con más fuerza todavía. Redargúyenos, Señor. Muéstranos todo lo que está mal y que debe ser cambiado. Y llévanos a ver tu gloria, la gloria del unigénito Hijo de Dios. Hoy te entregamos, Señor, nuestra vida. Hoy te agradezco yo, eterno Padre, porque hoy has transformado corazones. Hoy has transformado vidas, hoy has empezado una buena obra en muchos y sé que la terminarás hasta el día de Jesucristo. Hoy, Señor, has empezado la transformación. Hoy hay fiesta en los cielos porque hay hijos que se arrepienten.
Hoy hay fiesta en ti, Señor, y tú tienes una sonrisa porque has visto que hay hijos que hoy se arrepienten y hacen compromisos de hombres, compromisos de mujeres rectas delante de ti, Señor, para cumplir tu voluntad. Eterno Padre, gracias por ellos. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Bendecimos también, Eterno Padre, los diezmos y las ofrendas. Los presentamos delante de ti, Padre, no solo esto, sino lo que ha sido depositado en la cuenta también, que se ha prosperado y multiplicado en la casa de tus hijos y en esta casa, Señor. Pero sobre todo, Padre eterno, yo te pido que estas tres cosas no se olviden en nadie, Señor. Que para entrar a tu reino debemos someternos a tu voluntad, que busquemos siempre la opinión de Jesús y que nos despojemos de todo orgullo que nos estorba, para que tu palabra sea en nosotros vida y nosotros la tengamos en abundancia, porque es lo que tú nos viniste a dar. Así te bendecimos, eterno Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor y alabemos su nombre. Alabemos la gloria de